Vamos a la palabra del Señor en esta mañana en Marcos capítulo 16, del versículo 1 al versículo 13, leeremos. Y dice así la palabra del Señor: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Pero benditos ahora aquellos que creen que Cristo está vivo. Padre, te damos gracias. Y hoy te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que puedas ministrar a nuestras vidas, que hables a nuestras vidas, que nos enseñes esas verdades profundas, eternas que están en tu palabra, para que vengan a darnos edificación. En el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra, Señor, pueda traer convicción a aquellos que todavía no tienen convicción, y que puedan tener la certeza de la vida eterna aquellos que han creído en ti, Señor. Y los que no han creído, que ahora tengan la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y ser salvos por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y decimos todos un amén fuerte en esta mañana. Este es un tema donde no se puede andar uno, como decimos, por las ramas, sino que hay que ir directo, sin más preámbulos, para poder de alguna manera entender las principales lecciones que nos deja la resurrección de Cristo. Y por ahí comienzo hoy. Las 3 principales lecciones que nos deja la resurrección de Cristo. Número 1, la resurrección de Jesús prueba que Él dijo la verdad. Eso es lo primero, prueba que Él dijo la verdad. Y prueba que lo que dijo acerca de Él es verdad. La verdad no puede ser contradecida. La verdad no puede ser refutada. La verdad es verdad en todas las épocas y en todos los lugares. Y Cristo siempre habló con la verdad. Él es la verdad. Él no es sinónimo de la verdad. Él es la verdad.
desafiando la lógica natural de la vida humana. Jesús resucitó después de haber estado 3 días muerto. Y eso no tiene lógica humana. No tiene lógica humana, porque su cuerpo después de 3 días de muerto tenía que haber estado descompuesto, mas Jesús burló la lógica humana y se levantó de entre los muertos y ahora vive por los siglos de los siglos. Ahora observen, Él había profetizado a todos mucho antes de que esto sucediera. Lo había profetizado, es decir, esto no fue algo que sucedió sin que Él lo supiera. No, Él lo sabía. Él lo había profetizado durante mucho tiempo atrás, y de manera gloriosa y por su poder infinito, Jesús venció la muerte y volvió a la vida. Todo esto nos muestra y nos enseña que Él es la verdad. No solamente es la verdad, es la única verdad. Usted no va a encontrar en ningún otro rumbo ni en ninguna otra religión la verdad, porque Cristo es la única verdad y todo lo que Él dijo es verdad. Su resurrección prueba pues su grandeza. No hay nadie más grande que Él. Él es el más grande de los grandes. Ante Él toda lengua va a confesar que Él es el Señor, y toda rodilla se va a doblar y confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Él es el más grande. Gloria a Dios. Número 2, la resurrección muestra, la segunda lección, que la muerte ha sido derrotada. La muerte ha sido derrotada. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero hay un detalle: Jesús nunca pecó. Jesús es el único ser que ha caminado sobre esta tierra y que nunca pecó. Todos nosotros hemos pecado, y no solamente hemos, en lo que llamaríamos el verbo en el pasado, sino que somos pecadores todavía y seremos siendo pecadores todavía. Mas cuando Cristo llega a nuestra vida, nos perdona los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Pues por la fe somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe en Cristo Jesús. Él nunca pecó, por tanto no podía permanecer muerto. Es decir, era algo extraño que Él llegara a donde llegó, a las profundidades de la tierra, porque Jesús descendió al centro de la tierra, dice la palabra del Señor. Al mismo Hades descendió, pero era algo raro que un ser perfecto, santo, divino, limpio en su totalidad llegara ahí, y todo temblaba porque Él no tenía por qué estar allí. La muerte de Jesús fue pues algo prácticamente que nadie esperaba, y cuando aparece, no aparece por Él. Él aparece para rescatar lo que tenía que rescatar. El día que llegó allí fue a sacar las llaves que estaban allí, que en algún momento Adán le entregó al enemigo, pero Cristo fue a recuperarlas. Y no solamente a eso, sino que fue a sacar de ahí a las almas de los justos que estaban ahí en ese lugar. Salieron para un lugar que ahora se llama el paraíso. Siendo inocente, Él era inocente. Él tomó el lugar de los pecadores. Estoy diciendo que Él tomó mi lugar. Él tomó mi lugar y Él tomó su lugar. Y usted hoy no sería hijo de Dios si no fuera por Él. Usted no tendría esperanza si no fuera por Él. Usted todavía estaría con el peso de sus pecados si no fuera por Él. Pero ahora usted es salvo, usted es hijo de Dios. Sus pecados han sido perdonados, han sido tirados a lo profundo de la mar, pero fue por Él. Aleluya. Ahora, esto es para los que confían en Él. Los que confían en Él reciben el beneficio
de que Él tomó sus pecados. De esta manera recibió el castigo y nos justificó y nos libró de los castigos futuros. Ya usted no tiene que estarle temiendo al infierno, ni tiene que tenerle temor al purgatorio. En primer lugar, porque el purgatorio no existe, el infierno sí existe, pero el infierno fue hecho para el diablo y sus seguidores. Y ahora usted ya no es más un seguidor del diablo, ahora usted es un seguidor de Jesús, ahora usted es discípulo de Jesús. Aleluya. ¿Por qué no pudo retenerlo la muerte? Sencillo, Él es el autor de la vida. ¿Cómo la muerte iba? Es decir, la muerte se enfrenta con el autor de la vida. La muerte se enfrenta con el autor de la vida y la muerte quedó derrotada porque triunfó la vida sobre la muerte, así como el bien triunfa sobre el mal y la luz sobre las tinieblas. La vida venció la muerte. Bueno, Jesús resucitado y todavía está vivo. No estoy diciendo hoy que Jesús resucitó y luego Él murió. No, Jesús resucitó y está vivo hasta el día de hoy. Él venció a la muerte y ahora, de acuerdo a la palabra, a la Biblia, está a la diestra del Padre. Esto significa que la muerte perdió su poder. Perdió su poder. Y Jesús vino a mostrarnos que la muerte no es el fin. La muerte no es el fin. La muerte es el principio de una vida mejor, de una vida de paz, de una vida de gozo, de una vida ya sin preocupaciones, de una vida ya sin problemas. El día que nos vamos de esta tierra es porque vamos a descansar en los brazos amorosos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque Él es nuestro Dios. Tercera lección: Jesús es la esperanza para los que creen. Jesús es la esperanza para los que creen. Estoy diciendo que la resurrección de Jesús trae esperanza real a la vida. Una cosa es vivir sin esperanza y otra cosa es vivir con esperanza. Yo espero que todos los que estamos en esta mañana aquí congregados tengamos esperanza, la esperanza de la resurrección, la esperanza de la vida eterna juntamente con Él. Saben también que la resurrección de Jesús también otorga poder contra el dominio del pecado. Antes nosotros éramos esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Lo que el pecado nos decía que teníamos que hacer, eso hacíamos. Aunque nosotros no quisiéramos, terminábamos haciendo lo que el pecado decía, porque Él tenía dominio. Pero Cristo vino a sacudirnos el poder y el dominio del pecado sobre nosotros. Y una evidencia es que hoy estamos aquí adorando a Dios. Nuestro cuerpo quisiera otra cosa. Nuestro cuerpo desearía estar en otro lugar, pero estamos en el lugar que nuestro cuerpo no quiere, pero que nuestro espíritu sí quiere, porque hemos sido sacudidos del poder, del dominio, de la esclavitud del pecado. Algo más para agregar es que aquel miedo, temor que le teníamos a la muerte ya no existe más en los cristianos verdaderos. Ojalá me puedan entender. Porque vida eterna Él prometió. Vida eterna Él prometió a todos los que creyeran en Él. Y siempre se los digo y siempre se los predico. Cuando el día llegue, cuando ese día llegue, quiero que se cuadre como un soldado. Que levante la frente. Que mire de frente al sol. Y que diga: Jesús, aquí voy para estar contigo. Aquel temor, aquella desesperación que antes había, que la muerte porque la muerte se asoma por todas partes y no nos debe interesar a nosotros ni preocupar que se asome por todas partes, que se asoma por donde quiera.
Al fin y al cabo, Él ha delimitado nuestros días. Y de aquí, de esta tierra, no nos vamos hasta que se cumpla el último segundo que Él puso a nuestra vida. Y el día que nos vamos a ir de esta tierra, si Cristo no ha venido, aunque nosotros no estamos esperando la muerte, nosotros estamos esperando que Cristo regrese en las nubes y que nos vamos con Él. Pero si Cristo no regresara antes, nos iremos con la frente en alto, nos iremos con una sonrisa en nuestro rostro, porque Cristo venció a la muerte. Ahora, pastor, ¿qué evidencias hay de la resurrección del Señor? Bueno, número uno, Cristo predijo. Y cuando decimos predijo, es que lo dijo antes. Pre es antes. Lo dijo antes. En Mateo capítulo 16 y en el versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto es lo interesante. Yo lo mencioné el viernes. Él llega a Jerusalén a esa última Pascua, a sabiendas de que era su última fiesta, a sabiendas que ahí lo van a capturar, a sabiendas que ahí lo van a matar, a sabiendas, pero con la gran ¿qué? Claridad de lo que iba a suceder 3 días después, que Él se iba a levantar de entre los muertos. Por eso, esa noche del día, ¿qué? Día jueves por la noche, cuando Judas llega con aquel grupo a capturarlo, a capturar al Señor, Judas sabía dónde el Señor estaba. Yo dije el viernes que él pudo haberse ido a otro lado para evitar que lo encontraran, pero no, él a propósito fue donde lo podían encontrar. Estoy diciendo que él a propósito descendió desde los cielos, a propósito nace en Belén, a propósito hace todo lo que hace. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a nosotros, para regalarnos la salvación. Por eso lo hizo. Por supuesto, en ese momento que el Señor les dice esto, ellos no lo entendieron. No entendieron lo que les estaba diciendo, mas recordaron sus palabras y quedaron grabadas en el corazón de ellos. Por eso, cuando el Señor resucita, después de algunos eventos, terminaron creyendo que el Señor les había predicho acerca de la resurrección. Número 2, Jesús hizo numerosas apariciones a sus seguidores. Es decir, no fue que se le apareció nada más a María Magdalena, no es solamente que se le apareció nada más a Pedro o a Juan o a sus 11 discípulos, o primeramente a los 10, después a los 11. No, hubieron una gran cantidad de apariciones. Mire, entre una de ellas es que Él consoló a los dolientes fuera de su tumba el domingo por la mañana. Leamos San Juan 20:15. En San Juan 20:15, cuando dice que María Magdalena ha llegado allí, a ese lugar, y cuando entra a la tumba ve a 2 ángeles. Y le dice, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Ahí estamos hablando ya del versículo, pero anteriormente los ángeles le dicen que ¿por qué lo está buscando allí? Pero cuando se enfrenta, sale de la tumba, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Es decir, hablamos de un Cristo que ha resucitado y ahora está consolando a uno de sus discípulos, a María Magdalena, la está consolando. En otras palabras, quiero que hoy en esta mañana entendamos que una de las razones por las cuales Él resucita es porque Él consoló y todavía sigue consolando. Él quiere consolarte. Él sabe tu sufrimiento, Él sabe tu dolor, Él sabe lo que padeces y está resucitado para consolarte. Alaben a Dios en esta mañana. En el camino a Emaús,
Ahí en Lucas 24:13. Porque ahí van los discípulos tristes. Van los discípulos tristes. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, unos 4 kilómetros de Jerusalén, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Alaben a Dios en esta mañana. Más tarde comió en su presencia y los invitó a tocarlo en Lucas 24:36. Pasemos al versículo 36, siempre en esa lectura que traíamos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Alabado sea Dios. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le
no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Muchas veces la psicología barata quiere darle una explicación y piensan que los discípulos estaban alucinando. Así como cuando a usted se le muere un ser querido. Han venido conmigo, por ejemplo, hermanas que dicen: pastor, vi a mi abuelita en la misma silla mecedora. Y usted nunca vio a su abuelita, ni nunca va a ver que su esposo llegó a aruñarla, o que la esposa llegó a aruñarlo. Tantas historias que he tenido de eso. No hay tal cosa. Cuando alguien se va de esta tierra, nunca jamás vuelve a esta tierra. Jamás, jamás de los jamases. Nunca. Es antibíblico creer que los muertos salen de aquel lugar. Quiero que lo entienda hoy. Entonces, es decir, ¿qué es lo que se da? Se da un fenómeno psíquico, pero que no es real. Por eso muchas veces la psicología barata quiere decir que los discípulos amaban tanto al Señor que por eso creían que lo veían, pero que no era real. Pero eso no es posible cuando la Biblia más adelante nos dice que se le apareció a 500 personas al mismo tiempo, a la vez. 500 personas lo vieron, lo escucharon. Así que eso no podía ser un fenómeno psíquico. No podía ser. Bueno, número 3. Estoy hablando de evidencias de la resurrección. Porque una de las cosas que yo veo es una fe implacable de sus seguidores. Y cuando hablo de una fe implacable de sus seguidores, es que ellos estaban dispuestos a morir por esa verdad. El mensaje de ellos, las buenas nuevas de la salvación, es que Cristo vive. Esas son las buenas nuevas de salvación, que Cristo vive, que Cristo está vivo. Aleluya. Y los discípulos estaban dispuestos hasta morir por esa verdad, ser martirizados por esa verdad, perderlo todo por esa verdad. Había una fe implacable en ellos. Desde que Cristo resucitó, empieza en Jerusalén un movimiento del cristianismo donde cientos y miles eran agregados cada día a la iglesia, dispuestos a todo por la fe en Cristo Jesús. Y la mayor y más grande evidencia es que han pasado más de 2000 años y millones de vidas han sido transformadas por el Cristo resucitado. Y aquí es donde yo enseño que la resurrección separa al cristianismo de todas las otras religiones. Permítame ser exclusivo, no inclusivo. Pero el cristianismo es diferente de todas las otras religiones. Ningún otro líder religioso ha roto el poder de la muerte y ha conquistado el pecado. El único líder que venció los lazos de la muerte fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el único que venció el poder del pecado, conquistó el pecado, es Cristo Jesús. Mahoma no lo hizo. Óiganme, musulmanes, islamistas, Mahoma no puede perdonar pecado. Mahoma no resucitó de los muertos. Buda no puede perdonar pecados. Buda no resucitó de los muertos. Ningún papa ha resucitado de los muertos. María no ha resucitado todavía de entre los muertos. Ningún santo ha resucitado de entre los muertos. El único que vive, el único que ha resucitado se llama Cristo Jesús. Aleluya. Insisto, disculpen que sea exclusivo, pero es el único. Los Dalai Lama no han resucitado de los muertos. Nadie. Confucio, Lao Tse, Zoroastro, nadie ha resucitado de los muertos. Nadie tiene el poder para perdonar pecados.
Nadie tiene el poder para perdonar pecados. El único que tiene poder para perdonar pecados, díganlo conmigo, se llama ¿qué? Jesucristo. Diga Jesucristo. Hoy voy a ser un poco loco más de lo que soy, pero voy a que deletreemos el nombre Jesucristo y díganlo con un grito: denme una J, denme una E, denme una S, denme una U, denme una C, denme una R, denme una I, denme una S, denme una T, denme una O. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Jesucristo. La resurrección demostró que Cristo era divino. El hecho de que Jesucristo murió en la cruz no prueba en sí mismo que Él era Dios. Quiero que lo entiendan suavemente. El hecho de que Él murió en la cruz no prueba que Él era Dios. Lo que vino a probar que Él era Dios es el haber resucitado de entre los muertos. John McDowell, catedrático de Harvard, que escribió el libro Evidencias que exigen un veredicto. Dice John McDowell: si Él no hubiera resucitado, tuviéramos frente a nosotros o bien a un loco que creía que era Dios y que hasta se deja matar porque creía que era Dios, o tendríamos al más grande falso profeta que se hacía pasar como que era Dios. Pero si Cristo realmente resucitó de entre los muertos, hay que doblar las rodillas y adorarlo como lo que Él es: Rey de reyes y Señor de todos los señores. Aleluya. Jesús demostró pues su deidad cumpliendo las profecías de su muerte. Cumpliendo las profecías de su muerte, pero más importante, su regreso de la tumba. Su regreso de la tumba. Por eso los discípulos de Emaús decían: ¿eres tú el único que no sabes lo que le pasó? Que era varón aprobado, pero que ahora ya es el tercer día. Es decir, hemos estado aquí hasta hoy esperando que se cumpliese lo que Él nos dijo y no se ha cumplido. Los discípulos de Emaús de alguna manera estaban esperando, pero a esas alturas ellos no sabían que Cristo estaba totalmente vivo, que Cristo había resucitado de los muertos. La Biblia declara que, de acuerdo a Romanos 1:4, que con esto quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios. Mire lo que dice Romanos 1:4: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Alabado sea Dios, aleluya. Declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. O sea, cuando yo imagino el cuadro, Jesús llegando al Hades, ahí estaban las prisiones de oscuridad, donde todavía están los demonios encadenados. Estaba la parte donde estaban todos los injustos, todos los que habían muerto sin ser justificados por la fe. Estaba el seno de Abraham, donde estaban los justos,
Y Jesús aparece allí. Para mí que en el seno de Abraham hubo un tremendo aplauso cuando el glorioso Jesús aparece ahí. Y ellos sabían porque el gran sufrimiento de ellos es: si fuimos justos en la tierra, ¿por qué tenemos que estar aquí viendo a todos estos injustos que padecen el sufrimiento? ¿Por qué tenemos que estar aquí viendo el sufrimiento de los injustos? Pero cuando Jesús aparece en la parte del Hades donde están los no salvos, y especialmente en las prisiones de oscuridad, porque la Biblia dice que bajó hasta que le predicó a los espíritus encadenados, a los grandes demonios que se rebelaron en el cielo, dominios, potestades, seres poderosos encadenados, que cuando Jesús llegó, lo único que hacían era gemir, llorar de debilidad, porque el Santo de los Santos estaba frente a ellos. Fíjense ustedes, ¿qué pasaría si un pecador lograra colarse en el cielo? No sería feliz. No sería feliz porque cuando viera la santidad que hay allá y que no es coherente a como Él es, no se sentiría feliz. En el cielo se van a sentir felices solamente aquellos que sus vestiduras han sido limpiadas por la sangre del Cordero. La resurrección demostró el poder de Cristo para perdonar el pecado. Y por eso es que la Biblia afirma en 1 Corintios 15:17 que si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Por eso, insisto, la resurrección demostró el poder de Cristo para perdonar el pecado. Al resucitar de los muertos, Jesús demostró su poder y autoridad para romper los lazos del pecado, y alaben a Dios, y asegurar el perdón y la vida eterna a todos los que acepten su regalo de salvación. Estoy casi terminando. ¿Qué hacemos con la resurrección de Jesús? Aquí no hay un punto intermedio. No hay un punto donde diga, bueno, lo creo y no lo creo. No. O lo cree o no lo cree. Pero no hay un punto intermedio. ¿Por qué razón? Bueno, sencillo. Al enfrentarnos con los relatos de resurrección, de la resurrección de Jesús, tenemos que decidir. Tenemos que decidir si se trataba del ser más glorioso que ha caminado en esta tierra, en toda la historia de la humanidad, o nos encontramos con el fraude más colosal. Con el fraude más colosal. De hecho, esta semana YouTube ha estado invadiendo las redes que el cristianismo es el mayor fraude que existe. Es decir, según ellos van a venir a quitarnos la convicción que tenemos. Van a venir ellos a robarnos lo que el Señor nos ha dado. Pero vuelvo e insisto, ante toda la evidencia que tenemos, millones de vidas transformadas, millones de vidas restauradas por el poder del Cristo resucitado. Vaya, se lo voy a decir de esta manera. Cuando la persona tiene problemas de conducta, va donde un psicólogo, donde un consejero, y paga $250 por hora para que les ayude en su problema de conducta que tiene. Conmigo viene y no me pagan nada. Pero observen, yo les voy a decir, como estudioso que fui de esa materia, que no hay ningún ser humano que te pueda ayudar a resolver tus problemas. Por eso
El psiquiatra, el psicólogo, lo único que hace es escucharte y que tú puedas sacar de tu espíritu, de tu alma, lo que te anda agobiando, que ya eso te va a ayudar un poco, por cierto. Te vas a quitar una carga de cosas que nadie sabe, cosas horribles que nadie sabe, y que con solo que las saques de tu ser ya te ayudan. Pero tú sigues siendo la misma persona, sigues teniendo tus mismas debilidades. No, pero cuando llegas donde el Nazareno, el Cristo Nazareno, Él no va a usar terapia, Él no va a usar ninguna técnica. Él tiene el poder para transformar y cambiar tu vida. Esas fueron las palabras que le dijo Él a Nicodemo. Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, una nueva persona. Y en esa nueva persona quedan atrás traumas. En esa nueva persona quedan atrás los conflictos, abusos y todo aquello que ha afectado tu conducta. Sales del horno del Señor totalmente nuevo, transformado, sin traumas, sin complejos de superioridad o inferioridad, de lo que sea. Eres una nueva persona en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Por eso es que el alcohólico ha sido transformado. Por eso es que el drogadicto ha sido transformado. El homosexual ha sido transformado. La lesbiana ha sido transformada. La prostituta es transformado. Todos, cuando vienen a Cristo Jesús, somos transformados. Si Cristo resucitó, quiere decir que hay esperanza. Hay esperanza porque la muerte no es el fin del camino, sino que la muerte es el comienzo para una vida victoriosa. Una vida victoriosa. Ya no tenemos que ver una vez más con horror ni con temor a la muerte. Pero si alguien ignora la resurrección, no le queda mayor alternativa que tratar de sobrevivir en esta tierra mientras llega el final de su existencia. Comamos y bebamos, decían los epicúreos, porque mañana moriremos. El famoso hedonismo, la filosofía hedonista: comamos y bebamos, que mañana moriremos. No, señores, esta vida es corta, es pasajera y es nada más un test para ver si realmente calificamos para entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios. ¿Cuál es la buena noticia? Porque algunas veces nosotros hablamos de buenas noticias del Evangelio y muchas veces no sabemos ni cuáles son esas buenas noticias. Y la buena noticia es simplemente que hubo alguien que por mí murió en la cruz. Hubo alguien que por usted murió en la cruz. Pero que hubo alguien que después de que muere en la cruz y estuvo 3 días abajo en la tierra, se levantó de entre los muertos y ahora vive por los siglos de los siglos. Póngase de pie y alabe a Cristo en esta mañana. Digan un gloria a Dios fuerte en esta mañana. Padre, ¿qué harán las personas que todavía no han creído con la gran verdad y con la gran evidencia de que tú has resucitado? ¿Qué van a hacer con ella? ¿O la creen o no la creen? No pueden quedarse en un punto intermedio. Si la aceptan, tienen vida eterna. Si la rechazan,
ya no hay esperanza para ellos. Te pedimos, oh Padre Celestial, que ahora muestres misericordia para aquellos que no te conocen y que puedan venir a ti en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bueno, un corto llamado para aquellos que todavía no tienen a Cristo reinando en su corazón. Todo aquel que quiera ser salvo en esta mañana, que crea que Cristo resucitó, que hoy sus ojos han sido abiertos, así como les fueron abiertos aquellos discípulos de Maús. ¿Quién de ustedes hoy levanta su mano y me dice: pastor, ore por mí, quiero entregarle mi vida al Señor? Ahora logré entender que la resurrección de Cristo vino a comprobar que Él es Dios y que solamente Él me puede perdonar de todos mis pecados. ¿Hay alguien en esta mañana que levante su mano, que le abra la puerta al corazón y que invite a Cristo a perdonarle? ¿Hay alguien? Dios les bendiga, bienvenidos. Bienvenidos. Vamos, ¿quién más en esta mañana? Dios le bendiga, bienvenida. Bienvenido, Dios le bendiga. Ustedes alaben a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién más se acerca en esta mañana al Señor? Dios le bendiga a usted también. Bienvenida, bienvenida. Denle la gloria a Dios. Bienvenida. ¿Hay alguien más en esta mañana? ¿Hay alguien más en esta mañana que no quiere salir con la carga de sus pecados? Quiere salir perdonado, porque solo la sangre de Jesús tiene el poder, la capacidad para perdonar los pecados. ¿Hay alguien más en esta mañana que corra a los pies del Señor? Es la última invitación y empezaremos a orar. Ustedes que están en este altar, levanten su mano al cielo, cierren sus ojos. Ven. Está bien, entrégale tu corazón a Jesús. Quiero que hoy digan: amado Padre Celestial, te doy gracias por haberme escogido en Cristo Jesús. Desde antes que el mundo fuese hecho, para ser tu hijo, para ser salvo. Y hoy, así como Pedro, confieso que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y desde hoy, yo soy salvo. Soy salvo y lo creo con todo mi corazón. Amén, amén y amén.